Mario Bros es la epítome de los trucos. Volarte mundos y traspasarte los muros son el pan de cada día para los gamers. Desde que Bowser no te daña en el castillo final hasta el glitch de vidas infinitas torturando esa tortuga, el mundo menos uno fue la sensación en los 80s. No era más que un mundo acuático infinito y sin gracia. Pero eso qué más da, lo único que importaba era decir, yo lo vi. Si hay sangre gamer corriendo por tus venas, seguiste la evolución de Marvel vs. Capcom, el juego más competido en las arcades y el título por excelencia en los torneos. Pocos lo supieron, pero Clash of Super Heroes te permitía elegir a todos los personajes ocultos si seguías el orden correcto en el menú de personajes. Desde Roll hasta la oscura Chun-Li, hacerte de este truco en la casa de un amigo te volvía el rey de la reunión. Ya conoces a Little Mac, el poderoso boxeador de Super Smash Bros. U. Es uno de los personajes retro más geniales que pudieron escoger, y desde los 80 viene haciendo knockouts en su juego Mike Tyson Punch Out. Marcando el código en el menú de continuar, ganabas un boleto directo al 1 contra 1 con la leyenda del box, que le dio el título años después como el boxeador más fuerte. Entre los juegos imperdibles en las arcades se encuentra Super Street Fighter 2, y un truco bastante útil era duplicar personaje. Bastaba presionar abajo R, arriba L, Y, B, mientras parpadea el logo Capcom para resolver este problema. Pero si eres fan de la serie y quieres más, seguro conoces a Kuma. En Super Street Fighter 2 Turbo, conocer a esta bestia requiere, en el menú, partir de Ryu, sostener por 3 segundos 3 distintos personajes, estar 2 puños a la vez 2 veces y ya está. Lo más fregón del juego a tu disposición. A todos nos encantó Yoshi Island, y si lograste el glitch de tragarte al niño, qué bien, pero aplica esta. Ahora, nos ponemos cariñosos en el primer Metroid para aplicar el código Justin Bailey, el truco que le quita el traje a Samus escribiendo el nombre en el menú de password, y que te permite disfrutar lo que en ese tiempo debió ser el mejor truco de la historia. Pero lo que no te dicen es que se pone aún mejor. Si completas el juego con honores, podrás verla no solamente sin su traje, verás a Samus Aran como siempre la quisiste ver. La leyenda de Zelda es la joya que empezó todo, y al rescatar a la princesa y terminar los créditos te ganabas el derecho al Second Quest. Pero si te sentías muy macho, registrar tu usuario con la palabra Zelda activaba el modo de inmediato y comenzabas a jugar con lo más difícil del juego. Sin duda un modo bastante simple de demostrar quién eras. Todos nos frustramos en Tomb Raider 2 buscando el código oculto que pondría a Lara en su modo noob. Y no los culpo, ¿quién no querría ver bajo esos gráficos? Pero si te cansaste de esperar, puedes explotar tus problemas. Durante una partida, da un paso adelante y uno atrás. Mantén pulsado el botón de caminar mientras giras a Lara sobre sí misma 3 veces y detónala saltando. Un truco que funcionaba y funcionaba bien. Si no has jugado un Metal Slug, te aseguro que te deben una infancia. Este genial juego con un arte increíble posee un truco bastante clásico que demostraba tu categoría. Enfrentar al jefe de la torre en la misión 2 requería un largo ascenso, a menos que conocieras la zona segura que lo detendría en seco sin dañarte, listo para ti. Y por qué no, un truco moderno para los amantes de los dulces y las solicitudes. ¿Cuándo iban a acabar tus amigos esa inmensa cantidad de niveles? Por suerte te comparto un complemento para el navegador Firefox, muy fácil de instalar, que te volverá el amo de lo infinito, para que destruyas tu frustración de ese nivel imposible y tus amigos sean libres. Y aún mejor, aplica varios juegos.
Estos son solo algunos trucos, si conoces más compártelos en la caja de comentarios y hazte oír. Esto fue un video de tu canal Hits, si te gustó no olvides darle pulgares arriba y suscribirte para mucho más. Yo me voy, pero no sin antes decirles, nunca dejen de jugar. Get down!